Les damos la bienvenida a todos. Buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión, también a las personas que están siguiéndonos en el canal. Mi nombre es David Guerrero, hacemos parte de este proyecto llamado Educación Viva y en esta ocasión estamos trayendo la tercera de nuestras sesiones que estamos llevando sobre educación actual. Tenemos el gusto de introducir para esta ocasión a Yair Ramiro García. Él es cristiano, esposo, padre de familia de dos niños, de profesión en gestión empresarial y también es estudiante de temas en economía y políticos en Liberemos México. Bueno, lo que vamos a estar abordando en esta ocasión es esta tercera charla donde nos preguntamos cómo hemos llegado a ceder el control educativo del hogar y la iglesia al gobierno civil, especialmente en lo que respecta a los valores, las creencias y la libertad cristiana, la libertad religiosa. Fue esto un proceso que comenzó recientemente con la implementación de la ideología de género en las escuelas, o ha habido un intento sistemático a lo largo del tiempo de imponer las ideas estatistas en la educación. Entonces, sin mayor introducción, quisiera cederte la palabra, Jair. Gracias una vez más por acompañarnos y estar en este foro. Adelante. ¿Qué tal, David? Muchas gracias. Gracias a la comunidad de Educación Viva, de la cual pues hemos formado parte y también hemos aprendido mucho. Y pues bueno, gracias a Dios hoy nos toca aportar un granito de arena también a esta búsqueda del conocimiento, de la verdad sobre todo, que nos puede ayudar para poder pues tener claro, ¿no? Las decisiones que tenemos que tomar en esta vida y en este tiempo que nos ha tocado vivir. Efectivamente, como comentaba David, ya hemos tenido dos charlas anteriores. En la primera charla hablábamos un poquito hacíamos un contraste utilizando un libro que se llama La filosofía de la educación cristiana explicada, del autor eh, Stephen Perks, de la organización Cooper, .org. Y bueno, él nos explicaba en algunos capítulos, solamente tomamos tres capítulos de ese libro y nos hacía una comparación entre cuál era la filosofía cristiana del conocimiento y cuál era la filosofía humana del conocimiento, cómo el centro de la racionalidad se mueve en la filosofía humana del conocimiento y cómo por medio del secularismo y la educación laica, pues esto se ha impuesto en muchos países y nuestro país no es la excepción. Y básicamente esta es una de las principales razones por las cuales pues muchos de los padres cristianos no deberíamos de enviar a nuestros hijos a las escuelas públicas. Claro que hay otras problemáticas, pero él llama que se le educa al niño como un pagano cuando se permite que sea educado bajo un currículum, que al final un currículum significa una forma de vida, un camino que se le marca al niño, cuando se permite que se eduque de manera secular. Él nos explicaba que gran parte de la forma en cómo se presenta esto, pues bueno, se presenta el secularismo como algo neutral, como algo que justamente porque no menciona a Dios, es algo que se puede considerar como bueno, como que no tiene gran problema. Él nos explicaba cómo realmente este sí es un problema y cómo el centro de la racionalidad que se mueve en la persona, donde la racionalidad ya no la ve como algo que sale de Dios, sino como algo que inicia en la mente humana, pues es el gran problema, ¿no? Y es la siguiente charla, pues vimos cómo al implementarse esta filosofía, esto nos quita en el orden social, quita a Dios por encima del orden social y al final de cuentas se tiene que colocar algo más porque pues la idiosincrasia de cada ser humano no se puede imponer porque al final de cuentas en la teoría cristiana de la educación se dice, cita a un filósofo cristiano que se llama Cornelius Van Til y dice, el hombre tiene que pensar los pensamientos de Dios después de él si es que en algún momento quiere conocer algo. Entonces, cuando se quita eso,
cada humano tiene su conocimiento, cada humano tiene su forma de ver las cosas y al final de cuentas se requiere algo más que cohesione a esa nación, a ese grupo de personas. Ya se quitó a Dios, entonces ahora se tiene que imponer una abstracto que es la sociedad. La sociedad se termina encarnando en el Estado, donde todas las personas de la nación formamos parte de ese Estado, pero al final de cuentas el Estado termina imponiendo y se termina viendo al Estado como el nuevo Dios. El Estado es el que tiene que manejar todas las variables de esa nación y se representa en muchas expresiones como pues se habla del estado de bienestar desde la tumba desde la cuna hasta la tumba. Se habla de que el Estado tiene que generar empleos. Bueno, pues comentábamos que, bueno, al final de cuentas, cuando se quita a Dios de, por encima de una nación, de una sociedad, se tiene que imponer un concepto abstracto que es la sociedad, que al final se termina encarnando en el concepto de Estado. Ese Estado es conformado por cada uno de los habitantes de ese territorio, de ese lugar, pero al final de cuentas, este Estado tiene que manejar todas las variables de esa nación y esto lo legitima para comenzar a implementar una serie de leyes y tomar atribuciones que desde una percepción cristiana del orden social no le corresponden. Entonces, aquí es donde comenzamos a tocar base con la educación, porque al final de cuentas, como ya no es Dios y su orden social, en el cual los padres son los responsables de generar ese camino por el cual el niño va a trazar su vida, ahora es el Estado quien debe de moldear el hombre del futuro, el hombre que va a estar a cargo de las cosas, cómo es que ese hombre tiene que ser el día de mañana, ese pequeño. Entonces, ahí es cuando comenzamos a tocar base con temas educativos y bueno, ahí nos quedamos en esta segunda charla. Y bueno, ya para continuar con esta tercera, hoy queremos comentar un poquito sobre la historia de la educación en México y ver cómo a la luz de este entendimiento, cómo es que nosotros tenemos que interpretar o entender esta historia que ha pasado en México. El, en la última ocasión hablábamos de este pequeño diagramita tomado de un libro que se llama El Currículum de Cosmovisión Bíblica para Niños. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? De un autor que se llama Kevin Swanson. Y bueno, él nos da un diagramita como muy sencillo, cómo es que se ve actualmente en muchos lugares que el orden social es un Estado controlando a la familia y controlando a la iglesia. Esto se aterriza, obviamente, en una educación pública, la cual tiene que llevar los currículums que el Estado quiere que el hombre del mañana tenga, las ideas que el hombre del mañana abrace. Entonces, a diferencia del orden cristiano, donde se ve Dios envolviendo a la familia, Dios envolviendo a la iglesia y Dios envolviendo al Estado, más con el concepto de un gobierno civil, porque también el cristianismo no es anarquista, o sea, no es que crea que el gobierno no debe existir, sí debe existir, pero tiene un rol y tiene unas funciones que se delimitan pues claramente en la escritura. El orden social, ya para terminar de citar las aportaciones que vamos a tomar de Stephen Peirce, como comentaba la semana pasada, puede que no todos los puntos que él mencione estemos de acuerdo, sin embargo, a grandes rasgos, lo que él nos explica coincide bastante con lo que se comenta en las comunidades de Charlotte Mason. Entonces dice, sobre el gobierno civil nos dice Stephen Peirce, no se puede enfatizar demasiado fuerte que desde el punto de vista bíblico, la educación no es responsabilidad del Estado, sino es responsabilidad de familia. El gobierno civil en la Biblia es un ministerio de justicia y está excediendo su autoridad dada por Dios al controlar la provisión de la educación de acuerdo con sus propios estándares y filosofías, convirtiéndose en tiranía y siendo como un golpe de martillo en contra de la fe cristiana, quebrantando el octavo mandamiento y viciando la habilidad de los padres de proveer para la educación de sus hijos fuera del sistema estatal. Bueno, aquí podemos pasarnos horas hablando sobre el concepto de redistribución de la riqueza, las cargas tributarias, las regulaciones, pero bueno, hoy no es el tema hablar sobre esto.
Pero también algo importante que el autor nos dice, tampoco la iglesia es la institución ordenada por Dios como responsable de la educación de los niños. Y solamente la iglesia enseña, pues provee enseñanza bíblica, y esto tiene que ver con todas las áreas de la sociedad, y la iglesia también debe de declarar al Estado, al gobierno civil, cómo es que debe de ser, debe de declararle cuáles son sus límites de autoridad, y cuando los sobrepasan, debe de declararle que está saliéndose del orden que Dios ha puesto, y también debe de alentar el establecimiento de nuevas escuelas cristianas, el desarrollo de las ya existentes, y bueno, a grandes rasgos, pues nos dice, mira, ni el Estado ni la iglesia, le corresponde a la familia. Y eso dice, aquí sí debemos de ser bien enfáticos respecto a esto. ¿Algunas excepciones que tiene la iglesia? Claro que sí, el rol de la iglesia también es la ayuda caritativa. Entonces, en algún momento puede la iglesia generar algún tipo de educación para personas desamparadas, si es válido según la opinión del autor, y también en el trabajo misionero, también obviamente la iglesia cuando envía misioneros a evangelizar a ciertas áreas, obviamente parte, y por lo menos en el siglo XIX, parte de las funciones de los misioneros era eso, llegar y establecer una escuela, porque dice el autor, ellos llegan y redimen al hombre total, y para esto necesitan darle una visión diferente de la cultura, y eso solamente se logra a través de una educación en una escuela cristiana. Entonces, en un aspecto de misiones, la iglesia también puede dar educación, incluso después el autor se cuestiona, aunque no da una conclusión, dice, bueno, si el estatismo y el humanismo ha inundado nuestra sociedad, él habla de la sociedad europea, quizá las iglesias cristianas que existan allá deben de cuestionarse si es que no tienen que evangelizar su mismo territorio nuevamente, y por tanto, si no es que tienen que incursionar en los aspectos educativos. Pero bueno, al final son cuestiones que él deja al aire simplemente, y lo que sí dice, bueno, pues lo que sí es que tenemos que entender el orden que Dios ha establecido en la sociedad. Y bueno, nada más retomando esto, para en base a esto comenzar a hacer un acercamiento a la historia de la educación en nuestro país. Estoy tomando, básicamente podemos dividir la historia o de lo que vamos a hablar hoy en dos grandes periodos. De 1867, a partir de que el gobierno de Benito Juárez gana sobre el imperio de Maximiliano de Habsburgo, y por así decirlo, se quedan con el control político del país, hasta 1910, cuando existe esa revolución que todos conocemos, que inicia con Madero, y de ahí hasta nuestra fecha actual, que se considera como el México postrevolucionario, ¿verdad? Entonces, la primera parte vamos a citar un libro, Derecho a la Educación, del autor Luis Elena Galván. Es un libro publicado por el gobierno federal, por diferentes instituciones, eh, y bueno, es de una serie que se implementó en el 2016 de grandes temas constitucionales, donde claro, a grandes rasgos, pues se alaba la Constitución mexicana, la cual en ella, y es importante decirlo, se sobrepasa esos límites que la Biblia ha establecido para el gobierno civil. Entonces, entrando en el tema, el autor nos dice, mira, para 1877 hay una persona que se llama Gabino Barrera, y entonces él pronuncia un importante discurso en Guanajuato, donde obviamente él se declara de la doctrina positivista. Los positivistas a grandes rasgos, pues nos expresan que el mundo se tiene que ver solamente por hechos positivos, solamente aquello que se puede medir, aquello que podemos percibir con nuestros sentidos y de cierta manera medir de manera científica. Entonces ellos son los positivistas, y ellos están muy ligados al grupo liberal que llega al poder, y entonces el autor dice, bueno, mira, a partir de 1867 hasta 1911 podemos hablar que estos positivistas fueron moldeando el México protosocialista, si así podríamos llamarlo, o sea, donde se fue incubando todo el orden social
que emana en la Revolución de 1910. Entonces, Barrera dice que debían de utilizar la enseñanza para transformar los patrones de comportamiento. Bueno, a grandes rasgos, Barrera dice que la educación debe de ser utilizada para transformar los patrones de comportamiento y bueno, a partir de ahí fue como el gran rasgo de la política mexicana, el hecho de que por medio de la educación se podía alcanzar una modernización. O sea, y eso todavía se sigue repitiendo, ¿no? O sea, constantemente, de hecho hay allá algunos artículos interesantes, por ejemplo, donde se habla cómo el exceso de universitarios en México hace que el título universitario cada vez se devalúe más y eso genera también que a su vez los chicos que estudian en la universidad tengan que retrasar más algunas decisiones de independencia suyas, etcétera, etcétera. Pero aún así el ideal mexicano que casi todos tenemos plasmados es que el hecho de ir a la educación, de ir a la universidad, de ir a la prepa, a la prepa estatista, a la educación que se generó en medio de la SEP, pues va a ayudar a obtener mejores cosas, ¿no? Entonces, y que el hecho de que el día que todo México esté educado, ese día México va a ser como un gran lugar donde se puede, no sé, algo utópico, ¿no? Y digo, el hecho de que la educación, justamente la educación positivista, la educación secular que ya hemos definido, porque al final de cuentas, el cristianismo también educa, porque es parte del mandamiento de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y discipular a las naciones, y eso implica educar. Sin embargo, por eso primero tenemos que definir, o sea, cuál es la educación cristiana y cuál es la educación secular. Entonces, cuando ellos hablan que con la enseñanza y con la educación van a transformar los patrones de comportamiento y van a modernizar la economía y política, están hablando de la educación secular. Entonces, él decía, Gabino Barrera, que se debía de tratar de implementar la paz y el orden con la finalidad de lograr el progreso material del país y para esto se requería pues la educación como positivistas y el positivismo entonces genera un sistema educativo, comienza a esbozar el sistema educativo aquí en México. Él decía, Gabino Barrera, decía que el caos que existía en la mente de los mexicanos, bueno, más bien decía, la mente de los mexicanos está muy desordenada y por eso el país está hecho un desorden. Entonces hay que ordenarla y para eso requerimos un gran sistema educativo que se implemente en todo el país y entonces así vamos como a organizar a todos los mexicanos en una misma línea. Necesitaban un fondo común de verdades y que este fondo tuviera un carácter enciclopédico, o sea, que fuera el común en todos los mexicanos. Consideraba que el camino para obtener este fondo común era de verdades, era el método positivo. Por eso era necesario que todos los mexicanos asistieran a la escuela con el objetivo de que fueran ordenados en el nuevo esquema propuesto. Entonces, a partir de ahí, desde 1867, se comienza a pugnar por el hecho de que por lo menos la primaria debía de ser obligatoria. Entonces, estos son los antecedentes del sistema mexicano actual. Entonces, ya cuando Juárez se consolida y entonces se dicta la ley, la reforma educativa en 1867, donde se busca organizar la instrucción pública de acuerdo con los lineamientos de la doctrina positivista y aquí se comienza a consagrar la secularización de la enseñanza. En las escuelas elementales oficiales, las escuelas que el gobierno iba a comenzar a financiar y a poner, se iba a suprimir toda educación religiosa y entonces, aquí en este caso, porque este es otro tema, el federalismo, los estados de la República todavía tenían bastante peso político. Entonces, una cosa era el gobierno federal, lo que se hacía en el Distrito Federal, y si mal no recuerdo, en Quintana Roo, Baja California y algunos otros lugares que no tenían el estatus como tal de estado, de entidad federativa, sino como territorios. Entonces, todos estos lineamientos que Juárez buscaba y su grupo de liberales positivistas intentaban y colocar, no, era muy difícil que entrara a las entidades federativas, porque al final cada entidad federativa se gobernaba a sí mismo, todavía tenía
muchas funciones delegadas a ellos mismos y a partir con el tiempo se le han ido quitando y el día de hoy pues tenemos un gobierno central federal que cuando implementa una ley tiene que implementarse hacia todos los estados. Entonces, en el artículo quinto de la ley de 1877 se reglamentaba que la educación primaria sería gratuita para los pobres y obligatoria. Se declara, bueno, ya desde 1842 se declaraba que la educación tenía que ser obligatoria a partir de los 5 años en adelante y se premiaba de diversas maneras a quienes acudían a la escuela. Por ejemplo, se decía que si tú querías conseguir empleo, tenías que probar que tus hijos estaban recibiendo educación. Y ya para 1869, esta idea comienza a permear en los estados de la República para que comenzaran a adoptar un sistema de enseñanza primaria, gratuita y obligatoria. Dice que a pesar de todos los esfuerzos realizados por Benito Juárez en favor de la instrucción pública, nunca pudo llevarse a cabo totalmente por el mal estado de la hacienda pública. Benito Juárez sí lo puso en las leyes, Benito Juárez sí lo instruyó, pero al final de cuentas el país no era un país hegemónico como el que tenemos actualmente. Ya mencionamos que cada estado tenía todavía, al final justamente era esa, Estados Unidos Mexicanos, era un conjunto de entidades federativas que tenían también su propio peso político. Entonces, Benito Juárez desde allá, desde la capital, pues intentaba, ¿no? Avanzar estos temas. Sin embargo, pues no era tan fácil, además de que la hacienda pública después de tantas guerras, pues estaba bastante arruinada. Ya cuando Porfirio Díaz llega, que al final de cuentas Porfirio Díaz era la misma línea de Benito Juárez, al final solamente se pelean por el poder a grandes rasgos, digo, sí podrían tener sus matices, pero a grandes rasgos, pues la única pelea que ha existido en gran parte de la historia de México es por el poder, no es por las ideas. Entonces, Porfirio, Porfirio Díaz aprovecha los esfuerzos que ya se habían iniciado durante la República Restaurada en favor de la instrucción pública y sigue con el hecho de seguir implementando la educación laica, la educación secular o positivista de manera uniforme sobre todo el país. Y como ya les comenté, estas acciones solo se daban a nivel de la capital de la República, pues la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública regía únicamente para el Distrito Federal y los territorios de Quintana Roo, Baja California y Nayarit. Cada entidad era libre de organizar la instrucción de acuerdo a sus intereses y en especial de acuerdo a su situación económica. Entonces, en ese tiempo todavía teníamos rastros de federalismo. No sé, en Estados Unidos todavía hay también rastros de ese federalismo, del hecho de que cada entidad se puede gobernar a sí misma, lo cual es muy importante para evitar el día de mañana abusos de poder de parte de un gobierno central. Entonces, ya para el 28 de mayo de 1888, ya con Porfirio Díaz en el poder, se consigna el principio de la instrucción primaria elemental a nivel oficial. Y ahí se explica que debe ser obligatoria, gratuita y laica. Y también se afirmaba que no se aceptarían personas que pertenecieran a alguna religión. Entendemos que la iglesia, especialmente, ¿no? Sobre todo el clero católico, pues que era lo hegemónico aquí en el país, ellos tenían gran parte de esta necesidad de educación, gran parte de ellos tenían esta responsabilidad, la tenían bajo sus, por así decirlo, ellos tenían sus escuelas o sus formas de educar a la población, y entonces poco a poco el Estado de cierta manera como que los va empujando fuera. La retórica mexicana, y lo podemos ver después con la guerra cristera, pues el día de hoy la retórica que se nos enseña, pues sí, la Iglesia Católica, ellos tenían grandes cuotas de poder y lo que no querían era perderlas. Y en cierto sentido quizá pudiera ser, pero lo que no te dicen es que el Estado también quería su cuota de poder. Y por tanto, al final de cuentas, Benito Juárez, en lugar de decir, ok, educación católica, así, quédate quieta ahí, dale libertad a los padres que elijan, no, es
quítate Iglesia Católica porque ahora el Estado es el que va a decir cómo es que se tienen que educar las personas. Entonces, se quitó aquí con Porfirio Díaz, se decía que no se aceptarían personas que pertenecieran a alguna religión como profesores y que se generarían maestros ambulantes que recorrerían los lugares donde no hubiera escuela. En la instrucción primaria elemental, 4 años, la cual va a ser obligatoria. Obviamente, insistimos, solamente regía sobre el Distrito Federal y territorios, y se decía que los colegios, debería de haber un colegio por cada 400 habitantes. Sin embargo, todavía esta educación iba a estar sometida a los municipios, a los ayuntamientos, pero aunque estos ayuntamientos es la autoridad menos rica y estable, el gobierno federal iba a comenzar a dar subvenciones. Ok, municipio, tú te tienes que encargar de generar las escuelas y de hacer estos reglamentos que te estamos dando, pero si no tienes dinero, pues pídemelo y nosotros te vamos a dar subvenciones. A 1888 se permitía, esta ley consideraba la educación en casa de los niños, pero después los papás iban a tener que comenzar a certificar los estudios mediante un examen oficial. Se refería a las escuelas sin radicación física encomendadas a maestros ambulantes que recorrerían los lugares pocos poblados, y se comienzan a generar programas de estudio para las escuelas primarias en elementales, y estos programas de estudios ya no eran de nivel municipal, o sea, no es el gobierno municipal. Bueno, aquí hasta cierto sentido es más fácil controlar, decir, bueno, nosotros papás ponemos de acuerdo, hacemos una escuela, este va a ser el currículum que nuestros hijos van a tener. No, sino que ya desde el gobierno federal comienzan a emitirse ciertos lineamientos que tienen que comenzar a regir en todo el país. Esto se deja en manos de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, y aunque los municipios tenían que organizar, como por así decirlo, los temas materiales, al final de cuentas ya hay consejos de vigilancia federales que comienzan a vigilar a estas escuelas. Se consigna nuevamente el principio de gratuidad, laicismo y obligatoriedad, y el Estado comienza a avanzar en el control de esta instrucción. La instrucción pública poco a poco se comienza a hegemonizar y siempre comienzan desde estas ideas del positivismo. Como hablábamos la semana pasada, no es que existan 5 personas en un cuartito durante toda la historia de México haciendo como una teoría de conspiración, ¿no? De cómo lo van a hacer, sino que más bien pareciera como si estas ideas positivistas, el grupo que está en el poder las tuviera, y en base a eso comenzar a empujar la educación mexicana para sus propios fines. Con el objetivo de unificar la enseñanza en todo el país, se genera el Ministerio de Instrucción Pública, y para 1889 se convoca un Congreso de Instrucción Pública, donde ya se convoca a los representantes de los estados, y aquí entra la figura de Justo Sierra, quien consideraba, Justo Sierra es alguien muy importante en este Congreso, y comenzaron a generar como a llegar a conclusiones en los cuales, de hecho, se tienen que hacer 2 congresos porque hay muchas cosas en las cuales se tienen que poner de acuerdo, pero todos comienzan ya a ir hacia el hecho que era necesario contar con un sistema nacional uniforme de educación popular obligatoria, y que todos los estados como que tenían que comenzar a adoptar ese programa escolar oficial. Entonces, en base a esto, los representantes regresan a sus estados, y varios estados comienzan a promulgar leyes escolares que comienzan a reproducir o como leyes espejo de lo que el gobierno federal está haciendo. Y aquí podemos citar a don Justo Sierra, que él decía que puesto que en igualdad de circunstancias de 2 individuos o 2 pueblos, aquel que es menos instruido es inferior, y puesto que el pueblo mexicano en su mayoría analfabeto va a entrar en contacto íntimo con el norteamericano, en su mayoría alfabeto, es preciso tratar de suprimir rápidamente el elemento de inferioridad. Él da este mensaje, pues en un momento donde la guerra con Estados Unidos todavía está fresca. Ellos están conscientes que en algún momento pudiera haber una invasión norteamericana nuevamente,
Pero también lo que aquí me llama la atención es cómo ellos también estaban conscientes del nivel de alfabetización que existía en los Estados Unidos y bueno, sería muy interesante algún día estudiar cómo fue que Estados Unidos se alfabetizó, como para poder hacer esa comparación entre la realidad mexicana y la realidad norteamericana, ¿no? Y me imagino que vamos a encontrar, no me imagino, bueno, he leído algunos artículos donde hay algunos datos bastante interesantes de cómo no necesariamente fue el Estado, el gobierno, el que alfabetizó al gobierno, al pueblo norteamericano, sino que podría hablarse que ellos se alfabetizaron a sí mismos. Entonces, bueno, nada más este comentario eh, que tiene que ver con esto que comenta Justo Sierra. Y aquí también me llama mucho la atención esta parte donde Justo Sierra dice que consideraba que el error con respecto a la escuela laica estaba en que la confundían con una escuela atea. Entonces parece que en aquellos tiempos, en 1889, pareciera que los padres mexicanos tenían entendimientos sobre esto. No sabe, pudiera ser que pues sí, que la expresión fuerte del cristianismo fuera el catolicismo con muchos de lo que, o al menos yo considero errores. Sin embargo, parece que Justo Sierra era consciente que en aquel tiempo los padres mexicanos no querían mandar a sus hijos a las instituciones del Estado porque consideraban la escuela laica como una escuela atea. Y entonces él, pues al ser positivista, al ser ateo, o sea, al no ser, al no querer implementar el orden social de Dios, sino querer implementar el orden humanista, pues él decía, no, es que ¿saben qué? Ustedes la están confundiendo, no se crean, lo que ya vimos, ¿no? O sea, la escuela laica es neutral, simplemente neutral, pero él veía cómo los padres de familia la consideraban atea. Entonces, dice que la mayoría de los padres de familia, en su mayoría católicos, pues tenían miedo de enviar a sus hijos a este tipo de colegios. Y Justo Sierra les decía, oigan, la escuela laica es un soberano organismo de paz, continuadora, coadyuvadora y reforzadora de la familia. Entonces, a grandes rasgos es lo que veíamos en la primera charla, o sea, el laicismo no se presenta como tal, como algo necesariamente malo, como algo necesariamente que vaya a generar, que vaya en contra de Dios, que sea ateo, pero pareciera que con el tiempo comienza a barrer esa percepción cristiana de la realidad, que era lo que nos habla Steven Perks. Y esto, estamos hablando de esta discusión de 1889. Entonces dice, la idea sobre la obligatoriedad de la enseñanza fueron reforzadas por Justo Sierra, quien las proponía para remediar el ausentismo de los niños en la escuela. Comentaba que si el padre no quería cumplir con su deber, entonces sugería todo el poder del Estado para obligarlo. Entonces aquí comenzamos a ver, o sea, cuál era realmente, aunque pareciera que buscaran algo bueno los positivistas, o sea, ellos decían, oye, si el papá no quiere educar a sus hijos, pues entonces que el Estado imponga su fuerza, ¿no? Al final de cuentas ellos lo tienen. Entonces se buscaron formas para obligar a los padres, para enviar a sus hijos a la escuela. Sin embargo, entre los sectores pobres de la ciudad y más aún en el campo, no se comprendía cuál era la razón de enviar a los niños a la escuela, en lugar de que ayudaran a los padres en su trabajo, ya que fuera en algún oficio en la ciudad o para trabajar la tierra en el campo. El hijo de hecho apoyaba la economía familiar y por esto no lo enviaban a la escuela, ya que los padres pensaban que ahí solo iban a perder el tiempo. No quiero decir con esto que los padres al pensar esto tenían razón, pero bueno, sí podemos observar que había como una cierta visión de la familia en el México prerevolucionario y pareciera que eso, o por lo menos desde mi perspectiva, el sistema escolar uniforme a nivel federal lo ha ido erosionando y nos ha ido colocando su propia narrativa. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo los positivistas a grandes rasgos comienzan a tomar el poder y comienzan a impulsar una agenda de implementar una educación uniforme que fuera en todo el país, que generara unos valores como que fueran como la base de nuestra sociedad mexicana y que ellos decían que esta tenía que ser positivista,
que la iglesia, bueno, en este caso la expresión que había era la iglesia católica, pero yo estoy seguro que si hubiera una expresión de la reforma protestante o como le queramos llamar, entonces ellos se hubieran enfrentado con ella. O sea, al final de cuentas ellos veían su percepción cristiana, su percepción de la educación y de la realidad era fuera de Dios. Entonces ellos querían eliminar ese rastro de religiosidad en el país. Sin embargo, el país era muy católico, o sea, tenía mucha percepción de algunos principios de la cristiandad, si le podemos llamar así. Entonces no fue una tarea fácil para ellos, pero sin embargo fueron insistiendo, insistiendo, y a partir de la revolución podemos ver cómo el Estado cada vez se mete más y más hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy. Y bueno, hasta aquí termina el tema de cómo fue la historia de la educación en la parte desde el gobierno de Benito Juárez hasta 1910 con la revolución. Para la parte de lo que es la historia de la educación después de la revolución, quiero mostrarles también un pequeño PDF de una escuela normal superior de Chihuahua. Y aquí a grandes rasgos, pues nos hablan cuál fue la visión de los revolucionarios para 1910. Obviamente los revolucionarios ganan y entonces dicen, bueno, vamos a generar la nueva constitución. Venustiano Carranza estaba en una posición moderada al tema del laicismo. Él decía que asentaba plena libertad de enseñanza y él decía, bueno, o sea, la enseñanza es libre, el gobierno sí se va a meter en la enseñanza, pero solamente vamos a imponer enseñanza laica en los establecimientos oficiales. Quien quiera pagar su educación aparte, pues bueno, ahí el gobierno no se debe de meter. Y obviamente se entendía que Carranza buscaba la conciliación después de un conflicto armado. Sin embargo, este artículo tercero fue fuente de polarización y entonces los grupos partidarios de Carranza defendían la libertad de los padres para educar a sus hijos en los principios que ellos consideraban importantes. Entonces, si un padre consideraba la religión importante, los partidarios de Carranza decían, bueno, pues entonces el padre tiene esa libertad de educar a su hijo. Sin embargo, los positivistas, los seguidores de Álvaro Obregón, ellos decían, no, 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 la educación tiene que ser objetiva, tiene que apartarse de todos los aspectos no demostrados por la ciencia. Entonces, al final de cuentas, ellos querían usar el Estado para imponer de cierta forma, sus ideas. Entonces, y al final de cuentas también porque, pues, al final, si la educación iba a ser gratis en las instituciones oficiales, y ahí se iba a dar laicismo, y los padres que consideraban importante la religión tenían que mandar a sus hijos a un lugar donde iban a tener que pagar por ello, como para los socialistas es muy importante la igualdad social, entonces empiezan a decir, no, pues es que entonces ya es una diferenciación, ya no somos iguales, la justicia social, etcétera. Y bueno, entonces al final de cuentas Álvaro Obregón y sus seguidores se salen con la suya y generan este muy controversial artículo tercero donde dice la enseñanza es libre pero será laica. O sea, si eres libre, y es como siempre se presenta el secularismo, ¿no? O sea, soy neutral, soy bueno, sí, eres libre de educar como quieras, siempre y cuando eduques laicamente, ¿no? Entonces dice, ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Entonces, las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia estatal oficial. Entonces, prácticamente aquí vemos cómo ese avance en esas ideas, y ya para 1917 los revolucionarios y los positivistas principalmente terminan de pescar la educación de cierta manera, y aunque dice la enseñanza es libre, pues también dice, sí, pero es libre siempre y cuando la des laica, las corporaciones religiosas aquí no pintan, y si tú quieres abrir tu escuela, te tienes que sujetar a la vigilancia oficial. Entonces, esto genera el precedente para lo que tenemos actualmente, pero en aquel momento también, para que el Estado o el gobierno pudiera cumplir esto, se tuvo que radicalizar. Entonces, porque al final de cuentas, esto que estamos viendo es como
Pero en el día a día, al final de cuentas, las corporaciones religiosas seguían atendiendo gran parte de esta demanda. Los padres de familia pues seguían teniendo esa concepción, si quieren llamarla católica, pero al final de cuentas muchos de ellos entendían que pues eran sus hijos y ellos los querían educar en la doctrina católica. Entonces ya para 1921 se genera la SEP, que busca generar la identidad en los principios del artículo tercero en todo México. Entonces llega Plutarco Elías Calles, que es parte de estas personas positivistas, de estas personas que dicen, no, es que esto es objetivo, el mundo es objetivo, no queremos religión, queremos objetividad para poder avanzar materialmente. Y entonces comienzan a aplicar de manera textual las normas constitucionales con una serie de leyes complementarias y de esta manera pues se hizo realidad el temor de Carranza, ¿no? Que el artículo tercero iba a haber un principio de antagonismo que iba a llevar al país a un conflicto social de grandes magnitudes. Entonces ya para 1996 dice este autor, que el artículo tercero fue uno de los factores claves para que iniciara una etapa armada que se prolongó hasta 1929, conocida como la Guerra Cristera, que al final de cuentas la narrativa oficial que nosotros conocemos es, no, pues sabes que la Iglesia Católica no quería perder sus, este, sus funciones, él tenía mucha riqueza y se aprovechaba de la gente y tenía a la gente sumida en la oscuridad. Puede ser que sí, que si lo comparamos con la Iglesia protestante, la Iglesia católica no lo hizo muy bien en algunos aspectos, es verdad, pero la otra verdad que no nos cuentan es que realmente el Estado lo que quería era asumir funciones que tampoco le correspondían. Entonces, en la Guerra Cristera, hay otro artículo que ya no alcanzamos a ver, igual en algún futuro podríamos verlo, y él dice, ok, sí, hasta 1960 esa fue la narrativa oficial, y todos, la mayoría de los autores que hay, narran eso. La iglesia, desde allá, desde Roma, no quería perder y se enfrentó con el Estado mexicano. Sin embargo, hay algunos autores ya a partir de 1960 que hacen algunas investigaciones y hablan que sí es verdad que la Iglesia Católica como institución desde Roma generó la Liga de la Defensa contra la Libertad, contra la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa. Sí, y esa liga existió, pero esa liga siempre fue conciliadora. Al final de cuentas, esa liga lo único que quería era justamente eso, que la estructura católica de la iglesia no se tocara, que siguiera teniendo parte de privilegios, y ya, dice, pero sí hubo también reacciones que vinieron desde la sociedad, de algunos padres o sacerdotes que estaban con la línea que la Iglesia Católica les estaba dando y que propiamente se levantan en armas, básicamente porque ven el problema que se les viene con el Estado interviniendo en la educación y muchas otras partes que pertenecen a los privados, ¿no? Entonces, esa parte, pues en la retórica oficial que aprendemos en la primaria, pues no nos la enseñan. O sea, de que puede ser que la Iglesia Católica tuvo sus errores, pero el Estado no estaba actuando bien. Y eso es algo importante que tenemos que tener claro, ¿no? Entonces ahí, a partir de 1926 a 1929, se da esta guerra cristera. Hay autores que también a lo mejor la terminan alabando demasiado y la terminan comparando con la Vendée de la República Francesa, donde hay un grupo de pueblo que la Iglesia Católica como tal oficial lo deja solo, pero ellos mismos se organizan y se defienden contra los revolucionarios franceses, ¿no? Entonces, hay algunos autores que lo llegan a considerar así, otros dicen, bueno, no seas tan exagerado, sí es un poquito de eso, sí hubo reacciones propias de la sociedad que se sentían amenazados porque el Estado les estaba imponiendo, pero también, pues bueno, al final de cuentas, la historia también muchas veces la terminamos abordando desde nuestras perspectivas filosóficas, ¿no? Entonces, a partir de 1929 comienza a madurar la propuesta de una primera reforma constitucional en materia educativa que lejos de conciliar posiciones ideológicas, abrió una mayor radicalización hacia los grupos religiosos, principalmente católicos, que es la religión hegemónica aquí en el país, y entonces se comienza a hablar ya no de una educación laica, sino de una educación socialista.
Entonces también hay algunos artículos bastante interesantes como el PRI, pues parte de lo que fue el Partido Revolucionario Institucional, nace de eso, ¿no? O sea, grandes diputados declarando, me llamaba mucho la atención que decía, estamos hartos del capitalismo, o sea, estamos hartos del capitalismo y de la gloria que nos promete para la eternidad. Dice, nosotros queremos la gloria aquí y ahora. Queremos, pues ahora sí que disfrutar, vivir, tener las grandes riquezas y que todos tengamos esa riqueza material aquí y ahora. Y para eso se requiere educación y para eso tenemos que sacar a la iglesia, a la religión. Pues en ese caso la encarnaba la iglesia católica, pero ellos lo que querían era sacar la percepción cristiana de la realidad, porque decían, es que ellos, la percepción cristiana de la realidad te dice, oye, educa a tus hijos, bueno, pues sí, ser responsable, pero pues también puede ser que no seas rico, puede ser que no alcances ciertas cosas, pasa la estafeta a la siguiente generación, ¿no? Y ellos decían, no, es que nosotros queremos la gloria aquí, o sea, estamos cansados del capitalismo que nos promete la gloria para la eternidad, nosotros queremos la gloria aquí, ¿no? Entonces, era una retórica muy fuerte, si bien era en contra de la Iglesia Católica, al final de cuentas había principios cristianos que la Iglesia, que la cristiandad acepta y eran bueno, yo lo que quería llamar la atención era que pues eso tenemos que entender, que si bien estaban a lo mejor atacando a la Iglesia Católica y muchos el día de hoy ya no comulgamos con ella, sí es verdad que se atacaban principios de la cristiandad. Entonces ya ese de diciembre de 1934, el presidente Lázaro Cárdenas establece que la educación que imparte el Estado será socialista y que además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Entonces aquí ya hablamos el tema de la racionalidad y cómo justamente el secularismo, el laicismo, mueve la racionalidad hacia la persona, ¿no? Mientras que el cristiano cree que la racionalidad parte de Dios. Entonces, a partir de esto, los profesores podían manifestarse abiertamente en contra de concepciones religiosas que tuvieran sus alumnos y se les asignó la tarea de desfanatizar a la comunidad donde ejerciera su labor. Era donde todavía hay algunos grupos sociales que se levantan un poco en armas. Lázaro al final de cuentas es alguien que busca conciliar y ya para 1900, y aparte pues tenían encima temas de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y ya para 1946 se genera una reforma donde se elimina el término socialista. Ya para 1946, ya una vez por así decirlo, que el Estado tenía como, ahora sí como el sartén pone el mango, entonces el Estado pues comienza como a buscar, ahora sí como llevársela tranquila, calmar las aguas, y entonces ya eliminan el término socialista del artículo tercero, y entonces ahora se habla que la educación que imparte el Estado tiene que desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Entonces, tiene mucho que ver con lo que vemos. Ya ahora se dice, bueno, ya desfanatizamos, por así decirlo, al pueblo mexicano. Bueno, ahora vamos a hablar de pues que hay que amar a la patria, ¿no? Hay que amar al Estado y comienza a generarse ese concepto como de unidad nacional que es el que actualmente tenemos, ¿no? El hecho de, incluso después llegó que pues esos autores, las películas, ¿no? El cine mexicano y todo eso va, va generando esa percepción como nacional de que todos somos mexicanos y los mexicanos nos manejamos de esta manera, etcétera, ¿no? Entonces ya comienza esa concepción, ya una vez que pues se podría decir que ya para 1946 empieza el proceso de expansión de ese sistema que violentamente se estableció de la revolución al periodo de Lázaro Cárdenas. Entonces, durante todo ese tiempo se excluyen a las comunidades religiosas como personas que pudieran dar educación.
incluso se le quita también que pudieran dar alguna educación a los obreros, a los campesinos, y comienza esa expansión del sistema a todo el país, que básicamente es la concepción que hoy los mexicanos tenemos, ¿no? De una educación gratuita, laica y obligatoria, donde tú dices, ¿en qué grado vas? En cuarto, voy en la primaria, y todos sabemos qué grado es la de la primaria, la secundaria, la prepa, y básicamente el periodo de expansión del sistema se da hasta 1992, cuando llegan los neoliberales, ¿no? Los neoliberales dicen, bueno, traían ahí un poquito de idea de echar el Estado para atrás con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y dicen, bueno, hacen el Tratado de Libre Comercio, algunas privatizaciones, y se le llaman neoliberales porque pues hacen algunas reformas tibias que hacen que el Estado retroceda un poquito de las funciones que había usurpado de la sociedad, y eso, parte de eso, pues tuvo que ver también con la educación. El gasto público en la educación se reduce, y las relaciones entre la iglesia y el Estado las tratan como de llevar a mejor manera. Al final de cuentas generan ahí los registros, etcétera, y, y tratan como de eso, ¿no? Entonces, ya a partir de 1992, la educación privada otra vez pudiera llegar que se como que resurgió, floreció un poquito por el hecho de que el Estado se salió de la educación pública, y se le da un poquito de libertad a las escuelas, pero al final de cuentas siguen sujetas al Estado, ¿no? Siguen sujetas a las regulaciones que el Estado les dé, y dicen, bueno, sí, puedes tener tu escuela, puedes dar tu doctrina religiosa, pero tienes que llevar el tronco común de la educación secular que nosotros te estamos pidiendo, y tienes que venir a certificarte al final de nosotros, y si yo quiero te puedo ir a cerrarlo. Bueno, no es que si quiere, ¿verdad? Si incumples algún reglamento, pues yo te la puedo ir a cerrar. Entonces, ya para los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón, pareciera como que eso se mantiene. Sin embargo, el Estado sigue avanzando, y entonces comienza a hacerse obligatoria la educación preparatoria, también el kinder comienza a hacerse obligatorio, y si mal no recuerdo ahorita también la educación, bueno, lo último que me quedé es que el artículo tercero dice que debe de fomentarse la educación inicial. No sé si ya se hizo obligatoria, pero ese es el camino que siempre se sigue, ¿no? Se dice, se debe de fomentar la educación secundaria. Varios años después se dice, la educación secundaria es obligatoria. Entonces, ahorita lo último que me quedé, se debe de fomentar la educación inicial. Seguramente el día de mañana se va a hacer, la educación inicial debe de ser obligatoria, y entonces pues ahí comenzamos a ver lo que hemos visto en charlas anteriores, ¿no? Cómo el Estado va viendo cómo él es el responsable del niño, ¿no? En una educación inicial creo que es a los 3 meses, pues a los 3 meses ya tienes que entregar al niño a la guardería para que comience a formarse hasta los 23, 24 años en que sale de una universidad. No sería de sorprendernos que el día de mañana también la universidad fuera obligatoria, y de esta manera el Estado va tomando todo aquello que en esencia le corresponde a los padres en un orden cristiano, con ayuda de la iglesia sí, pues del grupo religioso al cual pertenezcan. Bueno, esto de la educación pues nos da para mucho. Um, Esto que citamos fue de este autor, José Adolfo Trujillo, de la Escuela Normal Superior, profesor José Medrano de Chihuahua. Hay algunos otros artículos también que encontré, La Guerra Cristera, de Damián López de la Universidad de Buenos Aires, y también hay un artículo bastante interesante donde se habla de la disputa por la educación socialista en México durante el gobierno cardenista, y bueno, ahí habla cómo pues hubo grupos de la sociedad que pues no gustaban al gobierno, o sea, que no estaban de acuerdo con esas doctrinas. El día de hoy, pues por la educación pública que tenemos, o sea, este señor Lázaro Cárdenas, pues es tenido pues como un gran referente, ¿no? Por grandes cosas que hizo. Y sí, ciertamente sentó el México que hoy somos, con la educación pública, con la privatización y estatización de muchas funciones del Estado.
Y a lo mejor lo que hizo, pues más o menos bien, es que en lugar de entregar, que él siendo militar, entregó el poder a los civiles, quizá, y algo que me llamaba la atención también es que el presidente Lázaro Cárdenas, perdón, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cita y dice que pues el relevo generacional, bueno, él dice, bueno, yo a lo que le entiendo entre líneas es que él dice que él no va a cometer el error de Lázaro Cárdenas, que Lázaro Cárdenas en lugar de dejar al general Mujica, que pareciera que era un bastante radical, él le entrega el poder a los moderados, de tal manera como que busca que el país se estabilice, ¿no? O sea, que ya no haya esas confrontaciones constantes entre los grupos religiosos y la expresión de los positivistas, comunistas, marxistas, no sé, tantas etiquetas que podrían dársele, que terminaban enfrentando constantemente a la sociedad que ya estaba establecida contra los que querían gobernar y meter el Estado en funciones que no le correspondía. Entonces, eso me llamaba la atención cuando lo leía y decía, órale, es algo que tiene que ver todavía con nuestra realidad. Ya para terminar, me gustaría citar, al final de cuentas, Primera de Samuel 8, cuando Samuel, el gobierno de los israelitas en la Biblia, ellos pues tienen su gobierno de los jueces, donde cada tribu es, por así decirlo, como una entidad federativa, y al final de cuentas ellos están siguiendo el modelo que Moisés y Josué les dejaron, donde se autogobiernan a sí mismos, y no es que este modelo sea perfecto, porque el mismo libro de Génesis nos narra una infinidad de cosas que pasan, al final de cuentas pues no hay perfección en nada. Sin embargo, aquí en 1 Samuel 1:8, pues cuando los ancianos de Israel vienen y le dicen a Samuel, oye Samuel, es que ya nos cansamos de vivir así, o sea, queremos un rey, queremos alguien que vaya enfrente de nuestras batallas, ya no queremos ir nosotros, sino queremos que vaya un rey y que él, pues como los demás pueblos, o sea, que él haga nuestras batallas y nuestras guerras, ¿no? Y entonces pareciera que Samuel se molesta y, y bueno, en cierto sentido tenían razón, porque los hijos de Samuel no estaban siguiendo el camino de su padre, ¿no? Se habían desviado, ya no estaban siendo los jueces justos como lo había sido Samuel. Sin embargo, al final, en lugar de dejar ese sistema que tenían, porque era un sistema de jueces donde había una necesidad y entonces se levantaba un juez, esa necesidad terminaba y ese juez dejaba de tener autoridad, o si es que tenía esa referencia, sus hijos ya no seguían con esa autoridad. Al final de cuentas, era un gobierno donde, podemos decirlo, el que servía más en ese momento se alzaba y era el que lo seguía el resto del pueblo, pero no era una obligatoriedad donde dijeran, ¿saben qué? Este es Samuel y ahora su hijo, o bueno, es en Ramá donde tiene que estar el jefe y siempre en Ramá y ahí y tenemos que obedecerle todos, sino que cada tribu se autogobernaba y cuando había una necesidad, como nos muestra el libro de jueces, un juez se levantaba y generaba y ayudaba a suplir esa necesidad que regularmente era temas de defensa contra los pueblos vecinos. Y entonces aquí los ancianos de Israel dicen, oye, no, tus hijos se están portando mal, no los queremos, pero tampoco nos queremos quedar así, queremos que tú le cedas el poder a un rey, porque ya queremos tener un rey. Entonces Samuel se molesta y pues les dice, ¿no? Y va ante Dios y consulta y dice que Dios le dice, oye, no te preocupes, es que no lo tomes personal, no es que te estén dejando a ti, no es que estén dejando ese gobierno que se les dio, sino que ellos me están dejando a mí, me están dejando a mi gobierno, donde yo estoy por encima de todas las cosas, y no es que no existiera un gobierno civil, pero era un gobierno civil, como dice el proverbio, ¿no? En multitud de consejeros, o sea, a los ancianos de cada ciudad, a su vez conformaban el consejo de cada tribu y a su vez ese consejo de cada tribu conformaba, por así decirlo, el consejo federal de toda la nación de Israel. Y ahora los israelitas, ¿no? Ya no querían eso, dicen, no, queremos un rey.
alguien que nos gobierne, que vaya por delante en nuestras guerras, en las necesidades que tenemos. Y a mí me llamaba, y yo cuando entendía este pasaje, pues me llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo Samuel les empieza a explicar cómo ese rey los va a tratar, cómo ese nuevo sistema de gobierno, donde el poder iba a estar centralizado, los iba a tratar. Y dice aquí que Samuel les dice que el rey que iba a reinar sobre ellos, que estaban pidiendo ese sistema que ellos estaban pidiendo, iba a tomar a sus hijos y los iba a poner en sus carros y en su gente de caballo, los iba a poner a ciegar sus mieses, a trabajar en sus campos, que hagan sus armas de guerra, sus pertrechos de sus carros, va a tomar a tus hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras, te va a tomar lo mejor de ti, te va a diezmar, te va a tomar el diezmo para él, eh, tomará tus mejores jóvenes, te va a tomar lo mejor de ti para que haga lo que ese rey quiere, lo que ese rey, el gobierno central quiere hacer, te va a, pues de cierta manera, a descapitalizar. Y lo que me llamaba mucho la atención también es que dice que al final, en aquel día, iban a clamar por ese sistema de gobierno que habían elegido, pero dice que Dios no los iba a escuchar. O sea, es una palabra bastante fuerte, donde dice que aunque clamen a Él, dice Jehová no les va a responder, no les va a responder porque dejaron el sistema o la forma en como Dios les había mandado. Y bueno, yo nada más pues quería terminar citando esto porque pues a mí me llama mucho la atención, ¿no? Como así es la historia un poco de nuestro país, donde el gobierno federal fue metiendo, y dentro de ese gobierno federal, dentro de la intromisión que él hacía, iba la doctrina positivista, iba el secularismo. El día de hoy está implementado y al final el gobierno es el que quiere formar al hombre del mañana. Y ese hombre del mañana pues hoy nos escandalizamos, ¿no? Porque decimos, la ideología de género. Pero es que el gobierno civil federal, quienes están en el poder, ellos consideran que ese es el hombre del mañana. Y entonces, ahora como sociedad, nos cuesta mucho levantarnos porque vemos que, pues, de cierta manera, bueno, hablando de temas económicos, hay muchas regulaciones, la economía no da para que a lo mejor tú puedas pagar una escuela pública, una escuela privada, perdón. Yo he conocido algunos proyectos de escuelas cristianas y no terminan de florecer porque al final de cuentas es imposible negar la competencia que la escuela pública te hace y también el adoctrinamiento que como padres nosotros tenemos y que no vemos la realidad y la importancia de las escuelas cristianas o de los proyectos educativos cristianos. Entonces, pues bueno, yo pues sí me quedaba mucho con esta reprensión de la Biblia que nos dice que en aquel día, o sea, en aquel día cuando veamos que el Estado toma a nuestros mejores hombres, que seculariza, bueno, yo desde pequeño crecí en una escuela, en una iglesia cristiana, y muchos de las personas que crecieron conmigo, si no es que la mayoría, pues no profesan la fe cristiana. Entonces, yo decía, es que el secularismo, por medio de la educación, de cierta manera, no que ellos no sean responsables, sino que es que no haya otros factores, ¿verdad? Pero el secularismo y la educación secular y el laicismo es algo también un punto que debemos de considerar. Y aquí el profeta Samuel le advertía al pueblo de Israel, le decía, el rey, el gobierno central que vas a imponer, él va a tomar a tus jóvenes, va a tomar a tus hijos, te va a tomar lo mejor de ti por medio de los impuestos y lo va a usar para lo que él quiere. Entonces, pues bueno, esta es la reflexión. No es de hoy, no debemos, bueno, por lo menos mi conclusión es sí el escándalo de hoy por los libros, ¿no? La ideología de género, el aborto, etcétera, pero eso sería como la punta de lanza, la punta del iceberg, un pasito más que el Estado da, pero que lo comenzó a dar ya desde muchos años atrás y que, pues no sé, yo quiero pensar que sí hay esperanza para México, que sí hay esperanza para nosotros, pero la Biblia sí dice, o sea, en aquel día tú vas a clamar
por causa del rey, yo lo diría, por causa de la forma de gobierno que han elegido nuestros padres ya desde varias generaciones atrás. Dice, mas Jehová nos responderá en aquel día, no nos va a responder porque no estamos conforme al orden social que él ha dejado. Entonces, esa es mi participación el día de hoy. A grandes rasgos, pues, como lo he comentado, no somos expertos, simplemente compartimos un poco de lo que nosotros hemos aprendido en estos pocos años que llevamos de intentar, de buscar tomar la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Y bueno, David, pues muchas gracias y hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Jair. Muy interesante nuevamente la ponencia. Gracias por el tiempo que dedicaste. La verdad es que sí es importante que como cristianos nos quedemos reflexionando, sobre todo en esta parte final que nos compartías, ¿no? La palabra ha dejado instrucciones también acerca de cómo cuáles son los gobiernos que el Señor ha diseñado desde un principio, cuáles son los círculos de autoridad que esos gobiernos tienen. Y muchas veces cuando es malentendido, solemos citar pasajes de la Biblia, ¿no? Donde es necesario que el hombre esté de alguna manera sujeto a sus autoridades, y esto es cierto, pero no se suele profundizar esa sujeción, en qué límites y en qué círculos de autoridad se confieren, ¿no? Porque de pronto parecería que se fuera como el cheque en blanco que de alguna manera tenemos que admitir, y mientras que la autoridad lo diga, es porque es una autoridad puesta por Dios y entonces es bendecido, pero esto no es así, porque también la palabra es muy clara que es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y dónde entonces encontraremos el consejo para obedecer a Dios? Pues definitivamente en su palabra, y no será hasta a través del estudio de la misma que podemos encontrar estos principios de gobierno, estos principios de autoridad, como los hemos estado repasando aquí. Creo que muy acertado también el tema de que realmente no es algo que está ocurriendo justamente en este momento. El escándalo que se hizo de los libros de la SEP, claro, es lamentable que se esté avanzando poco a poco en esta planificación, o que se trae de desvirtuar todo lo que significa, en este caso, el hombre, la mujer, la sexualidad. Sin embargo, parte mucho más atrás de qué se está poniendo en el libro, sino quién hoy se encuentra en la autoridad, como para imponer un programa educativo, que es lo que dicen los libros, y además haciendo uso a través de los impuestos que en este caso pues se toman de los ciudadanos, ¿no? Entonces, más bien es que llegamos aquí porque en algún momento esas funciones que pertenecían o que deben pertenecer a nosotros como ciudadanos, pues lo fuimos cediendo, ¿no? Entonces se ceden esas funciones, se ceden los recursos, finalmente se regulan políticas, y después lo que obtenemos como resultado es pérdida de libertades. Y cuando se pierden esas libertades, muchas veces es cuando lamentamos, ¿no? El por qué llegamos hasta acá. ¿Cómo es posible que estén pisoteando mi libertad de ahora decidir qué es lo que mis hijos deben de aprender, de decidir qué es qué tipo de mentalidad, no sé, en este caso socialista, qué tipo de mentalidad hacia un Dios, qué tipo de mentalidad hacia una identidad sexual? Sin embargo, era tres pasos atrás donde realmente perdimos el camino, y empezamos a dejar que esos círculos de autoridad se vieran violentados en cierto sentido, ¿no? Entonces, como antes de cerrar el foro, porque sé que nos pasamos un poco de tiempo, quisiera preguntar si hay alguien que quisiera hacer algún cuestionamiento a Yair para darles espacio y no cerrar el foro antes de poder obtener alguna participación, si es el caso. No hay preguntas. Yair, normalmente me gusta hacerte alguna pregunta al final, pero debido al tiempo vamos a también tratar de ser respetuosos y vamos a dejar, yo creo que las preguntas para la siguiente sesión. Entonces, no me queda más que agradecerte, agradecer las personas que se conectaron también. Sabemos que la comunidad de educación viva mayormente hacen parte mujeres, mamás, que agradecemos al Señor, están teniendo compromiso de seguirse preparando para poder educar a los niños y cumplir con esta función de una manera adecuada conforme Él nos pide. También queremos invitarlas que, si sus esposos o por ahí están cerca, puedan también participar de estas reuniones. Creo que son temas bastante interesantes, para que se puedan también sentir integrados, y la comunidad estamos viendo cada vez más varones, lo cual también es importante conforme al orden bíblico que nos ha dado. Entonces también queremos invitarles a través de ustedes para que, si se animan a acompañarnos en las siguientes sesiones, asimismo lo puedan hacer. Y para nosotros siempre va a ser un gusto poderles recibir. Entonces,
Tenemos sesión la siguiente ocasión, si no mal recuerdo, el siguiente jueves, que sería nuestra cuarta sesión a la misma hora. Entonces, agradecemos mucho por la participación nuevamente, Yair, que tuviste el día de hoy con nosotros. Gracias a las personas que se conectaron. Dios les bendiga y nos estamos saludando en una próxima ocasión.